Lamentablemente, en el momento en que perdimos la prioridad de la salud y la vida y se privilegió el negocio, la economía, la plata, la segregación, los estratos, pues básicamente fallamos como sociedad y eso tenemos que empezar a reconciliarlo porque no podemos seguir generando violencias, guerras, odios para poder mantener esa separación que hoy tenemos. Saludos a todas las personas que se conectan a este espacio, que nos vamos a escuchar en los próximos minutos. Bienvenidos a un capítulo más de Revolución en Rosa. El día de hoy estamos aquí con Luis Carlos Leal, nuestro invitado especial, quien fue Superintendente Nacional de Salud, concejal de Bogotá del 2020 al 2023. Su profesión es cirujano general de la Universidad Nacional y vamos a discutir hoy sobre un tema muy importante que es la salud de la diversidad sexual en el marco de la consulta popular y todo lo que tiene que ver con la ley integral trans y el acceso principalmente a este derecho. El día de hoy están conmigo Juan y Kevin, también integrantes de la Mesa de Revolución en Rosa y con quienes vamos a compartir este espacio. Luis Carlos, bienvenido. Hola Anita, un saludo muy especial para ti, para toda la gente que nos escucha en Revolución en Rosa y obviamente un saludo muy especial para Juan y para Kevin. Bueno, entremos en materia. ¿Quién se anima? Kevin, por favor. Bueno, yo creo que también es importante que este espacio nos convoca en un momento que para nosotros, nosotras y nosotros es importante porque es el escenario también en el que anualmente manifestamos un hecho histórico que ha sido luchar por las reivindicaciones de acceso a diferentes servicios, de ser tratados y tratadas con la igualdad, no que está escrita en el papel, porque ya eso es una discusión entre muchas comillas saldadas, sino en la materialización de las cosas. Entonces, este momento nos convoca, mm, muy afortunadamente, para hacer una lectura más profunda, para ir un poco más allá y quizá avanzar en esas banderas para alcanzar derechos y alcanzarlos en dignidad. Entonces, creo que en ese sentido lo que vamos a hacer hoy es ir abarcando un poco las preguntas que la consulta popular desde el gobierno nacional nos ha permitido como visualizar de cara al momento que se presenta próximamente y poder ver cómo eso tiene un lugar dentro de pues las reivindicaciones que como sectores diversos vamos a ir dando. Entonces, quisiéramos empezar con algunas preguntas que hemos identificado de la consulta popular que tienen alguna relación con esto y que tú nos puedas decir como, bueno, por dónde vamos ahí. Entonces, pues la primera pregunta que hemos seleccionado es la pregunta número 4. Esta dice, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Entonces quisiéramos saber un poco cómo, qué crees que es la importancia de esta pregunta y por qué es un escenario importante que creo que aparte implica el tema de la salud, pero además el laboral, ¿no? Sí, pues son varias cosas que articula precisamente esta pregunta y es en materia de garantizar un acceso equitativo y justo a las condiciones laborales para todas las personas, tener en cuenta a las personas menstruantes y saber que pues existen muchos procesos alrededor de lo que es natural y biológico relacionado con el proceso menstruante que genera muchas veces inconvenientes para poder desplazarse, para poder tener un desempeño, digamos por así decirlo, adecuado en el periodo o en el tiempo laboral y que muchos países han reconocido, pues debe ser un espacio que proporcione realmente un bienestar a cada una de las personas y los cuerpos gestantes, perdón, menstruantes, donde se permita pues un cuidado adecuado de la salud, sobre todo cuando hemos visto que lamentablemente el sistema de salud o en general la salud a nivel mundial ha estado muy
muy concentrada o muy androcentrada, por así decirlo, y lamentablemente lo que vemos es que la mayoría de las patologías y la mayoría de los estándares y mediciones en general están basados en lo que se estudia de lo que pasa en los hombres y en los hombres caucásicos occidentales. Mm. Entonces no sabemos mucho y hay que reconocerlo con mucha vergüenza como parte de la sociedad que hace parte de una comunidad médica y es que esto pues claramente ha tenido bastantes problemas, en particular en las mujeres, a la hora de poder identificar muchos problemas de salud, a la hora de poder reconocer las causas reales que afectan, digamos, la salud de las mujeres en general. Y por eso pues es importante empezar a reconocer este tipo de derechos en materia laboral que claramente impactan en el bienestar, en la salud y pues obviamente también en el rendimiento laboral de cada una de las personas. Claro, porque digamos yo como mujer cisgénero, pues sí siento, primero hay muchas cosas que me han pasado que no tenía idea que eso podía pasarme, porque pues tampoco hay como una educación muy consciente de la corporalidad de la mujer, de las cosas que pueden ocurrir, que uno muchas veces va al médico, te terminan estigmatizando y más todo lo que tiene que ver con salud sexual, como que te terminan tratando mal, te mandan acetaminofén, te vas para la casa con dolores, con... Y en el marco laboral específicamente, sí creo que es muy necesario también hacer ese reconocimiento a las mujeres que sufren, por ejemplo, endometriosis, ¿no? Ujú. Que es algo que literalmente te tira a la cama y la gente no te cree, o sea, es como, no, pero usted se puede levantar, eso tómese una pastilla y váyase véngase para el trabajo. Y uno es como, o sea, en serio, el dolor a veces me dobla la espalda y no puedo caminar. Entonces, ¿cómo hacer? También primero para tener esa educación, digamos, necesaria para reconocer cuáles son esas afectaciones que puede tener el cuerpo y sobre todo para también exigir un acceso digno a este derecho, ¿no? Porque lo que les decía, o sea, uno va al médico y es como, ni siquiera sé qué tengo, entonces no sé bien por dónde indicar las cosas. Ahí, pues, digamos que entre paréntesis, estuve hospitalizada 2 veces por algo que hubiera podido prevenirse. Luego ahí sí me enteré y como que, digamos, fue a raíz del dolor y como de esa consecuencia que dije como, ay, es importante tener esto. Yo quisiera preguntarte, como para ir alimentando también esta perspectiva, cuando estuviste pues en la Superintendencia de la Salud, ¿cómo notaste, digamos, esa diferenciación de lo que tú mencionas, como de el acceso, por ejemplo, a medicamentos o a ciertos tratamientos entre las mujeres y los hombres? O si es básicamente algo similar o no sé. Es un tema que estábamos empezando inclusive a caracterizar, Ujú, porque es también triste decirlo, que así como no ha habido como esa voluntad de profundizar o de investigar más acerca de los cuerpos femeninos y de qué pasa con las mujeres en general con sus problemas relacionados con salud, pues tampoco ha sido de mucho interés en muchas oportunidades generar políticas públicas que piensen realmente de qué se están enfermando las mujeres en nuestra sociedad y cuáles son las barreras de acceso que tienen al sistema de salud. Hay una cosa muy clara y es que además también hay unos sesgos en la información. ¿Sesgos por qué? Digamos que de los roles heteronormados o hegemónicos asociados a lo que significa social y culturalmente ser un hombre y ser una mujer, tradicionalmente el cuidado pues ha sido una de las cargas que se le ha atribuido a lo que significa ser una mujer o a lo femenino, por así ujú, decirlo. Y eso implica que las personas que más acuden por lo menos a servicios de apoyo cuando se les niega servicios de salud, como son las cuestiones que atiende la Superintendencia Nacional de Salud cuando atiende todas las PQRs, pues son muchas las mujeres que son las que presentan como tal estas solicitudes de apoyo. Y muchas veces no por problemas directos de la salud de las mujeres, sino porque son las que hacen las veces de proteger la salud y los derechos de cada una de las personas en sus familias y porque muchas veces también los hombres pues tienen un papel de no preocuparse más allá de lo que pueda ocurrir con ellos y que pueda representar alguna gravedad. Entonces, si las cifras están, digamos, mucho más inclinadas a que las mujeres son las que presentan reclamaciones al interior del sistema, pero tal vez falta profundizar que era una línea que veníamos desarrollando nosotros en la superintendencia en el periodo en que estuvimos a cargo pues de la entidad, desarrollamos un equipo como tal interdisciplinar de trabajo para poder profundizar en cuáles eran las barreras reales de acceso al sistema de salud que tenían las mujeres y sobre todo también las personas a cargo de labores del cuidado o a cargo de personas que requerían unas labores de cuidado, que también resulta, pues, ya se ha hablado en distintas oportunidades, una mayor carga para las mujeres. Sí, hay algo que también me parece importante en este tema y es, hablamos de temas digamos, de la experiencia de la menstruación incapacitantes, porque creo que algo que ha pasado un poco en la campaña de oposición ha sido como esta ponderación también para ellos de la productividad.
Entonces lo que se ha empezado a levantar mucho es el discurso de las empresas van a dejar de contratar mujeres y eso entonces también es una posición a la causa feminista, eso va a significar que los hombres sean los que tengan los espacios y la gente no quiere contratar mujeres y eso empieza a ser un escenario de terror social. Porque entonces empiezan a decir, todas las personas que tengan entonces la menstruación no van a trabajar cuando la tengan y creo que ahí hay una palabra que me parece importante subrayar, y estamos hablando de procesos incapacitantes, ejercicios que realmente causan un dolor que necesita ser atendido y que aparte es muy sucio venir y muy bajo, me parece a mí, venir a decir que si te duele te aguantas y si no y si no, digamos, legislamos en función de eso, entonces pues te despedimos porque nos conviene más tener un hombre y creo que eso es una forma muy sucia hacer la estrategia también de oposición y creo que eso es importante resaltarlo porque no significa que porque tú estés menstruando naturalmente va a significar de manera directa que no vas a trabajar o te vuelves menos productivo, sino que se trata de un escenario donde tu cuerpo necesita también un descanso porque aparte de ese descanso es la manera en la que tú recargas la posibilidad de trabajar y de ser productivo. Entonces, Ujú. incluso es en línea esta propuesta con el ejercicio de la productividad laboral, no está desconociendo las dinámicas. Entonces, creo que es importante hacer como esa acotación. Yo ahí sobre eso incluso pensaba, porque también pensaba eso mismo sobre el discurso que se está manejando y me parece clave resaltar que pues a fin de cuentas la salud tiene que pensarse como parte de lo que se conceptualiza como los derechos laborales, porque es que tú sin salud no puedes ser una trabajadora o un trabajador, no puedes tener como tu fuerza productiva ahí dispuesta al servicio de la producción y me parece clave que si las y los empresarios les interesa pues tanto la productividad, así también debería considerarse pues que dentro de la productividad esté el bienestar de las y los empleados. Me parece que ahí, digamos, tiene que pensarse más como un tema de que no solamente estás cuidando a tu obrero o tu obrera en el momento que entra a tu lugar de trabajo y hasta el momento que sale, sino que en realidad hay no una obligación, por decirlo así, pero sí debería verse por lo menos la consideración de qué es lo que hace que las personas puedan ser realmente productivas y no solamente es como lo que dice Kevin, no sesgarnos en el momento de que dicen, ah, pues no, si va a tener una menstruación, entonces eso es una improductividad y hasta ahí yo me ocupo. Realmente es lo que se debería abogar o lo que se debería fortalecer, digamos, para hacerle contra a ese discurso, es que pues la salud es íntegra, o sea, la salud hace parte de tus 24 horas del día, Ujú. no empieza el momento que Que entras te al trabajo. enfermas. Exactamente, Sí. exactamente. Yo creo que hay una codependencia, porque también tener un trabajo estable y tener unas condiciones dignas laborales hace parte de lo que implica y lo que impacta completamente la salud. Y hablo de Total. la salud Ujú. mental, hablo Total. del Ay, bienestar en total. general Sí, la y hablo de alimentación, o sea, sí. Sí, totalmente, sí, sí. totalmente. Eso permite garantizar muchas cosas en materia de salud en general, de salud holística. Entonces, sí hay como una codependencia entre lo que significa tener un trabajo, que el trabajo sea digno y sea estable, que no sea un trabajo maltratador, porque una cosa es la estabilidad, otra cosa es que las condiciones de trabajo te fuercen también a tener Sí, una claro, condición que en te sea materia de salud explotador. mental. Exactamente. Claro. Entonces creo que toda la reforma laboral precisamente abarca eso, ese estado de bienestar de las personas que lamentablemente aquí nos hemos tal vez cultivado en una cultura que premia más la hora nalga, que es la hora de trabajo, que de estar allá sentado haciendo acto de presencia, así no hagas absolutamente nada durante el día, eh, contrario a lo que debería ser realmente un proceso, digamos, colectivo, de trabajo, de productividad, de relacionamiento, donde inclusive la gente cuando genera ese tipo de motivaciones al interior de las entidades y genera ese tipo de alianza o de afinidad con la entidad definitivamente empieza a andar mucho mejor y Claro. presenta muchísimos mejores resultados. Entonces creo que hay un co-bienestar, una codependencia que lamentablemente no se ha entendido muy bien y que aquí no la han vendido efectivamente, como ese falso discurso de que todo ese tipo de cosas lo que van a generar es aumento del desempleo, cuando ya estadísticamente muchas de las otras antirreformas laborales que nos preceden pues han evidenciado que tampoco son esas las medidas efectivas para aumentar efectivamente la disponibilidad de empleos en el país. De acuerdo. Pues digamos que eso es un complemento, un elemento, perdón, fundamental. Y otro que también me parece clave que discutamos es el tema de quiénes son las personas que estamos empleando. Y eso es lo que le apunta un poco la pregunta número 5 de la consulta popular, que dice lo siguiente: ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Ahora, esto estaba
incluido ya en la versión inicial de la consulta popular, pero en preparación, digamos, a este espacio también nos pusimos a pensar, bueno, no es solamente como tener la cuota y contratar y ya, porque en efecto para las personas con experiencia de vida en discapacidad se requiere también, ¿cómo se diría?, lineamientos o por lo menos como consideraciones particulares para que al tener ese lugar laboral no simplemente estén ahí y que tengan que lidiar con dificultades en ese mismo espacio laboral, sino que haya no sé si son adecuaciones o por lo menos las consideraciones adecuadas para que en efecto puedan ser una persona productiva dentro de ese espacio y que no tengan algún tipo de diferenciación negativa en su desempeño en ese espacio. No sé si, Luis Carlos, perdón, nos puedes ayudar un poco en cuanto a lo que implica, digamos, materializar a lo que apunta esta pregunta. Sí, es curioso porque creo que Colombia es un país donde lo hablamos muchas veces, tenemos muchas políticas que son muy bonitas y muy buenas y muchas leyes creadas que Empezando por lamentablemente... la Constitución, ¿no? Sí, Es Exacto, como, exacto. Que no se va a la hora de la verdad y del papel a la realidad hay un abismo gigante. total. Porque es que ya hay una normatividad de que todas las entidades o que todas las empresas deben tener todas las herramientas de inclusión para que efectivamente cualquier persona, no solo que esté laborando, sino que quiera tener acceso a cualquier servicio, pues no se encuentre con ningún tipo de barreras. Y ni siquiera hablo de las entidades, hablo del espacio público. El Claro, espacio público, que es lo mínimo, que es lo básico, y hoy no existe. sí, ¿no? Hoy no existe. Entonces, desde ahí, digamos que ya tenemos sendas limitantes. Claro, esto podría ser algo que motive a que las empresas cumplan la ley, que es algo curioso. Es algo bastante curioso. O sea, realmente es como vamos a seguir generando una serie de elementos tal vez separados de lo que implica o lo que impacta hoy la realidad, cuál es ese control que hemos hecho realmente como Estado de que efectivamente se puedan cumplir o implementar todas estas medidas o cuál es el compromiso también que inclusive como Estado hemos puesto en que las entidades, al menos a cargo del Estado, en el espacio público, sobre todo pues cuando hablo de las entidades eh, descentralizadas, las alcaldías, las gobernaciones, en que se pueda generar este tipo de espacios de tránsito libre y de realmente derecho de la ciudadanía a la ciudad, perdón. Y es que hablar del espacio público también es otra cosa muy, o sea, digamos a mí lo que más me suena, por ejemplo, aparte de esos escenarios de inclusión, también es pensar en los espacios de sociabilidad que se han perdido, ¿no? O sea, que antes habían como más espacios en los cuales tú podías ir a sentarte, descansar, estar con personas cercanas, digamos. Por ejemplo, precisamente por eso se construye el Parque Nacional para que las personas, los obreros que estaban cerca, tuvieran ese escenario que también es necesario para la salud mental, ¿no? O sea, como tener un escenario de recreación y demás. Ahora tú vas a un centro comercial y las sillas hasta están diseñadas incómodas para que tú comas y te vayas. Entonces creo que también hablar del espacio público es necesario para entender como toda la dinámica, no solamente como lo mencionaste ahorita, de que las personas se puedan movilizar dignamente, sino también de tener espacios que beneficien de alguna manera, pues, la salud mental en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Sin hablar de la seguridad. Ah, bueno, o nos vamos a ir es para otro lado. Ay, sí, Entonces, sí, sí. pues hay algo también que me parece interesante mencionar y es que, por ejemplo, en Revolución en Rosa hace poco cerramos una convocatoria y una de las personas que se postuló fue una chica que vive con discapacidad y ella nos mencionaba pues que en efecto a ella le gustaría ser parte del equipo porque ella si bien tiene sus posturas, tiene sus convicciones, los lugares de enunciación y manifestación no siempre son los más accesibles, de hecho son bastante inaccesibles pues porque requieren una movilidad, requieren un poder acceder a ellos y no siempre están garantizados, rara vez lo están. Y me parece que eso, si miramos eso a través del lente de que, bueno, por lo menos me van a contratar, siento que se queda muy corto en realidad. O sea, y creo que en la discusión lo estamos planteando, que en efecto se tiene que pensar desde mucho más atrás cómo incluimos a las personas o cómo consideramos la vida que llevan otras personas, tanto en el espacio público como en el espectro laboral, como en el espectro de movilización, como en la educación, como en todos los ámbitos para que en realidad este mundo que más que todo está pensado es para las personas con movilidad, para las personas sin discapacidad, para este tipo, la salud, por ejemplo, ahorita mencionabas que está basada en un momento, en un modelo más eurocéntrico, más occidental, etcétera, pues en efecto permea mucho o incurre mucho en la exclusión y me parece clave pensar entonces tal vez, sobre todo en un país como Colombia, que tiene una multitud de riqueza en cuanto a multiculturalidad, multietnia, nomás los territorios que encompasan el país, pues cómo se tiene esto en cuenta en un país tan diverso como Colombia y cómo se hace eso que pues, sea más adaptable, ¿no? Cómo podemos
tal vez hacer que esa inclusión vaya del papel a lo territorial en las condiciones en las que vivimos acá. Yo creo que es un reto, pero no es algo muy distante y creo que es posible cuando entendemos que todas las personas no solo existen y deben acogerse a las normas y no somos un Estado que protege a las personas y que debe ser Ujú. completamente paternalista y que manda en una dirección descendente, sino que el contrario. Cuando se generan estos espacios de inclusión, de participación, de toma de decisiones, se reconoce mucho más fácil identificar cuáles son las necesidades de cada una de las poblaciones y la materialización de la inclusión se da. No es incluir por incluir, es incluir con Ujú. participación, es incluir con voz real. Mira que una de las grandes transformaciones que ha hecho este gobierno es que La Guajira, por fin, por primera vez en la historia, no es el primer departamento en mortalidad por desnutrición infantil. Mm. Y uno de los aspectos que influyó muchísimo en lograr, digamos, transformar esta realidad, que pareciera bastante obvio tal vez para algunas personas, pero que no se había hecho, era incluir dentro del sistema de salud, en todos los equipos de atención primaria en salud, a personas que hablaran Wayuunaiki, que hicieran parte de las poblaciones Wayuu y que claramente tuvieran esa facilidad de poder entrar a cualquiera de las comunidades porque son personas conocidas, Mm. porque son personas respetadas al interior de cada una de las poblaciones étnicas y además tienen ese conocimiento que no solo hace parte de la medicina occidental, sino que también hace parte de la medicina tradicional y donde claramente se genera una confianza al interior de las comunidades que permite que todas estas niños pudieran acceder realmente con dignidad al sistema de salud. Entonces, ese tipo de transformaciones es lo básico. Hablemos al menos el idioma, el dialecto, el lenguaje de cada una de las personas. Ese entendámonos de la misma forma, dejemos de ser capacitistas, dejemos de ser personas que se creen, digamos, los dueños de la verdad, que eso pasa mucho en los sistemas de salud, y podamos entendernos, digamos, de una mejor manera entre todos, ¿mediante qué? La inclusión. Digamos, desde tu perspectiva personal, hay algo que me causa curiosidad, ¿no? Desde tu profesión y demás, eh, ¿tú cómo has identificado, pues, a lo largo de los años que has desempeñado tu, pues, tu profesión, este sesgo que hay a veces como entre la medicina, digamos, occidental a la que uno accede cuando va al hospital, a la clínica, y los otras alternativas que existen, como la medicina homeopática, como otro tipo de soluciones o, pues, digamos, también como de conocimientos médicos, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has encontrado? ¿Qué piensas acerca de eso también? Todo un reto, porque la educación, y más en nuestro país, es una educación muy occidentalizada. Mm. Es una educación pensada en atender la enfermedad, que no está muy concentrada realmente en lo que significa la prevención y la importancia de la salud pública en materia de prevención. Entonces ya de por sí tiene un enfoque distinto a lo que debería ser un estado de verdadero bienestar para las personas al interior de un sistema de salud, donde la salud no solo se piensa en el hospital, sino se piense en ese verdadero ausencia de enfermedad acompañada de un bienestar real, que es, digamos, una de las aproximaciones más cercanas o más recientes que existe cuando se define la salud por parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese sentido, ya hay un problema educativo en casi todas, no, yo creo que en todas las facultades de ciencias de la salud del país, y además que el mercado lo que demanda es eso. Entonces, lo que se busca en el mercado y lo que hoy todas las personas, cuando alguien le dice a uno necesita un sistema de salud, lo primero que pide es el especialista. Ujú. Claro. Entonces ya Sí, total. la dificultad Sí, es que sí, no he sí. llegado al super especialista que atiende específicamente la uña del dedo meñique del pie derecho. Sí, Y sí, yo quiero sí. llegar allá porque eso es lo que me está molestando a mí. Entonces perdimos toda esa cadena de valor alrededor de lo que significa el impacto en salud oportuno, el bienestar real de las personas. Las consultas entonces son cortas, hay Ujú, limitaciones. Entonces cada vez que vas a un consultorio te atiende una persona diferente, una persona que no lleva la continuidad del proceso, que no mm, te conoce, que no tiene un relacionamiento real con tu estado social, entonces porque es diferente cuando una persona que tiene cierta interseccionalidad y que además es víctima de violencia y llega a un problema de dolor en la columna, a una persona que tiene de pronto eh, otras condiciones en una ciudad capital y que llega con el mismo dolor de columna. Es completamente Correcto. diferente entender ese contexto y lamentablemente eso no lo hemos entendido muy bien en el sistema de salud colombiano. Entonces, a ver, fueron 6 años de medicina occidental, luego 4 años de cirugía general,
profundizando lo que es la especialización y el atender específicamente la enfermedad. Y luego tuve la oportunidad maravillosa de hacer 2 años de salud pública para desaprender un poco esa estructura de formación y además para entender que esa medicina occidental es la predominante y la que más plata tuvo. Mm, Entonces la sí, sí, hegemónica es la sí. que manda, Claro. Ujú. es la que manda. Pero ¿quién nos dice a nosotros que la medicina ancestral, que otro tipo de conocimientos alternativos no pueden tener exactamente la misma validez o lo que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse, de investigarse o de tener todos los conocimientos? Y una de las grandes, de los grandes aprendizajes de recorrer precisamente gran parte del territorio colombiano y acompañar a poblaciones étnicas es entender que sus saberes tienen un impacto en la salud de las poblaciones. Y de pronto ellos tienen inclusive un mejor enfoque, mucho mejor enfoque de lo que es el bienestar, el respeto del ambiente, que es tan importante para la salud y para el impacto de la salud de las personas, y de muchos otros factores de protección antes que llegar como nosotros, que es esperar a que la gente se enferme para poder llegar de una manera Total, tardía. Entonces sí ha total. sido, digamos, un conflicto, pero ha sido muy bonito y además que en nuestro país tenemos una riqueza de saberes muy grande, donde cada vez más inclusive deberíamos abrirnos a poderlos entender, porque son culturas propias y que ojalá las pudiéramos potenciar. Y qué chévere como propone el ministerio y como propone la reforma de la salud, que este tipo de saberes puedan tener un reconocimiento real al interior del sistema de salud. Y no estamos hablando de algo tampoco alejano o distante a la realidad mundial. Las parterías o las parteras en muchas partes del mundo ya tienen un reconocimiento súper importante porque además no solo son las mujeres que acompañan a otras mujeres o otras personas con capacidad de gestar en el momento del parto, sino que es todo un proceso de acompañamiento de salud sexual Mm, previo sí. a, en la preparación a, durante todo el proceso de gestación y obviamente después de. Y en muchos territorios de nuestro país es el único sistema de salud que existe. Y aquí lo que hacemos es Claro. darle la espalda y dejarlo como un trabajo comunitario de voluntariado que no tiene nada que ver con el sistema de salud, cuando tiene mucho que ver y cuando lo es todo para muchas personas en el país. Sí, wow, increíble. Es que te hace pensar mucho también porque cuando uno va al médico, a veces uno como que, bueno, mi mamá tuvo cáncer y yo le pregunté alguna vez al doctor, pues yo estuve leyendo como unos artículos sobre, pues unas investigaciones que hicieron sobre ciertos tipos de hongos para la prevención del cáncer. Ujú. Entonces yo le pregunté, le dije como, oye, mira, pero, o sea, y la respuesta de él fue súper tajante, fue como, no, eso no, o sea, como si, como incluso condenando un poco a otro tipo de saberes que yo decía como, bueno, pues puede ser que funcione, yo no veo por qué no, o sea, mi mamá llegó casi que muriéndose al hospital para que tuvieran en cuenta que sí tenía cáncer porque no lo habían descubierto, pero entonces cuando uno llega y dice como, venga, propongamos a ver cómo, qué otra cosa se puede hacer para prevenir que esto pase, y de una la respuesta normalmente es como, no, eso no lo hagas. Y es como, bueno, digamos, claro, obviamente uno tampoco se va a poner a súper experimentar por allá, no. O sea, y siento que precisamente lo valioso de eso sería poder tener un acompañamiento real, pues del sistema de salud que te diga, mira, puedes tomar esta alternativa, puede ser esta otra, pues porque uno también entiende, digamos, la demanda, ¿no? Ujú. Con lo que tú decías, por ejemplo, de los tiempos de consulta, que a veces es como, y que te duele y uno apenas alcanza como a decir, no, tal cosa, ah, bueno, sí, tómese eso, chao, venga en tanto tiempo. Siguiente. Y es como, pues también se ha perdido mucho la humanidad, ¿no? A la hora de recibir como el tratamiento médico, porque muchas veces están, es como escribiendo en el computador, ¿no? También. Entonces, creo que la salud, sí, en ese sentido, pues como que debería acercarse un poco más nuevamente al objetivo, ¿no? Que es este. Pero bueno, no quiero expandirme mucho con eso, lo que pasa es que estoy, estoy como desahogándome. Pero creo que en realidad todos y todas hemos tenido como un escenario, de verdad, digamos, alguna experiencia con el sistema de salud que es como, o sea, ¿por qué pasan estas cosas? Y precisamente muy chévere tener un espacio para poder hablar con alguien que sabe tanto del tema, ¿no? Y cómo resolver algunas dudas y demás. Bueno, la pregunta 10 menciona que sí está de acuerdo en que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social. Entonces, digamos que ahí yo pienso como dos cosas y es también como hasta dónde tiene alcance pues el sistema subsidiado de salud, ¿no? O sea, pues como les mencionaba, yo prácticamente toda mi vida hasta el año antepasado estuve en el CISBEN, pues por las condiciones pues en las que vivíamos y demás, pero pues hay muchas personas que no logran siquiera acceder a esto, ¿no? Entonces quisiera que nos contaras también un poco sobre, bueno, en tu paso por la entidad también, ¿qué visibilizaste alrededor de esto, digamos como en general, ah, en qué?
en un alcance nacional? O sea, ¿cómo funciona? Si funciona, qué deficiencias tiene, o digamos, cómo podría mejorarse también. Bueno, pues efectivamente el tema laboral en nuestro país y en nuestro sistema está muy ligado a los aportes o al desarrollo económico que pueda tener el sistema de salud. Porque una parte del sistema de salud se sostiene con los parafiscales, que son los aportes a salud, pensión, etcétera, que da cada uno de los trabajadores, Ujú. por cualquier tipo de contrato que exista. Y digamos que las personas que hacen parte del régimen subsidiado son aquellas que demuestran mediante la encuesta del CISBEN que efectivamente no tienen la capacidad de aporte o de pago Mm, a este sistema. Sin embargo, y eso hay que decirlo, ni siquiera las personas que aportamos al sistema de salud estamos pagando nuestro sistema, mm, porque una gran parte, más del 40% de lo que representa el costo o el gasto en salud de las personas al interior del sistema lo pone el Estado a través de recursos del presupuesto general de la nación, vía impuestos, ¿cierto? Entonces, ni siquiera quienes dicen o quienes se jactan de decir yo pago mi salud y por eso tengo derecho, lo están pagando completamente ellos de su recurso de aporte mensual a lo que es la seguridad social. Y el país, lamentablemente, no ha generado estrategias para que este tipo de compromisos de la sociedad o de quienes podrían tener un mayor aporte a la sociedad se materialice. Y aquí hay que decirlo, ha habido una protección de las empresas y ha habido una ampliación de la brecha económica de las poblaciones. Pues por allá en el 2012 se hizo una reforma tributaria, que lo que mm. hizo fue que los empleadores, empresarios, no tuvieran que aportar nada por la salud de sus empleados. Quienes tuviesen más de 10 trabajadores ya no tenían que aportar. Eso en pesos corrientes hoy hace que 20 billones de pesos no estén ingresando al sistema de salud. Luego es una carga muy importante de aportes que existían hasta el 2012 y que aportaban a que esta contribución en materia de salud, digamos, fuese mucho mayor y que pudiese ser empleada en la salud de las personas y que se dejó de aportar. Entonces, hay una relación directa entre lo laboral y lo sanitario, ya lo hemos hablado. Hay lamentablemente una visión de que es el trabajador quien tiene que asumir toda la carga y además no tiene las condiciones dadas para poder asumir esa carga. Hay una protección de lo que significa, digamos, ser empresario, no solo eliminando los derechos laborales de sus trabajadores, sino además quitándole la posibilidad de unos aportes económicos sobre la salud o el bienestar de sus trabajadores. Y eso va en contravía de cualquier lógica de mantener una sociedad, digamos, estable, productiva y saludable, que sería lo que deberían dialogar perfectamente estos dos sectores. Entonces, pues, digamos que ahí sí hay una necesidad de generar este tipo de reformas que permitan conciliar esta serie de problemas. Y hay algunos estudios que demuestran inclusive que el costo de la productividad empresarial está muy por encima de lo que representan los salarios de las y los trabajadores al interior del país. Es decir, que si hay una brecha grande y que se ha venido ampliando entre el sector empresarial y el sector productivo y que necesitamos empezar a conciliar. Yo creo que en muchas anécdotas, muchas vivencias pasadas, hemos pasado por situaciones complejas. em, y tener que repetir ese tema de la humanización, no solo al interior del sistema de salud, sino al interior de nuestro Estado social de derecho, debería ser casi que una consigna. Miren Mm. cuando la pandemia fue como un reto gigantesco para toda la humanidad. Entonces, como que estamos todos en riesgo, todos estamos igual de vulnerables, aquí no hay línea imaginaria que nos separe o que nos divida, el ambiente empezó a demostrarnos lo nocivos y lo tóxicos que éramos nosotros para el ambiente, empezaron a crearse ciertos lazos de vamos a demostrar o vamos a hacer más evidente los problemas que están viviendo internamente en cada uno de los hogares y cómo la salud mental nos está afectando dramáticamente. Se creó una pseudo solidaridad entre las personas que estábamos coexistiendo. Lamentablemente hubo casos de violencia en contra de los trabajadores de la salud porque eran peligrosos, a pesar de ser las personas que aportaban, digamos, Mm. al interior del sistema de salud, pero eran peligrosos. ¿Y qué hizo el mundo? El mundo siguió creciendo igual. Igual es que en 10 personas, dueñas de 10 empresas, crecieron económicamente la riqueza de 10 países. Y el resto, pues no importa. Y lo importante aquí es la plata que se pueda generar a partir de la vulnerabilidad de las personas y no el bienestar real y el avanzar como humanidad. Por eso digo yo, somos una raza fallida tal vez. Quisiera poder
dialogar, encontrar o discutir cuál es esa posibilidad de reconciliarnos entre nosotros. Porque lamentablemente en el momento en que perdimos la prioridad de la salud y la vida y se privilegió el negocio, la economía, la plata, la segregación, los estratos, pues básicamente fallamos como sociedad y eso tenemos que empezar a reconciliarlo porque no podemos seguir generando violencias, guerras, odios para poder mantener esa separación que hoy tenemos. Yo quisiera hacer ahí un pequeño subsegmento de Luis Carlos para Dummies, porque me gustó algo, me gustó mucho algo que dijiste, y era el tema de si no formalizamos la dinámica laboral y con ello, pues obviamente las implicaciones del pago de la seguridad social, no hay tampoco suficientes aportes para el sostenimiento del sistema de salud. Creo que eso sí lo traducimos de una forma muy casta, es si no garantizamos que el empleador sea quien pague la seguridad social, pues terminamos haciendo también como un ejercicio de sangrar el Estado en tratar de cubrir absolutamente todo lo que hay que cubrir y eso no va a ser suficiente. Entonces, el formalizar el contrato tiene un resultado directo con garantizar que el sistema de salud en general se sostenga. Pero entonces yo lo quiero hilar con la siguiente pregunta que resaltamos porque me parece que tiene una conexión interesante y también destruye un poco la postura conservadora y antiderechos que se ha venido planteando de que no hay como un ejercicio de cooperación entre lo privado y lo público en estas formulaciones, y yo creo que sí lo hay, porque en el momento en el que las preguntas 7 y 10 plantean que el sector privado tome unas responsabilidades para el sostenimiento del servicio de la salud, eh, la 13 también hace un planteamiento de el Estado va a tomar un compromiso también en el sostenimiento de la salud, porque los primeros les está diciendo formalice los trabajos y pague la seguridad social. Eso significa presupuesto que le va a entrar al sistema de salud para que se mantenga en funcionamiento adecuado. Y la 13 dice el Estado se compromete también a generar unas acciones que permitan que el sistema de salud también se mantenga en un ejercicio lo suficientemente efectivo, si se quiere, obviamente caminándolo con ciertos procesos y ciertos lineamientos internos, pero que permita también avanzar, creo yo, de cara a pensarnos el ejercicio también de la prevención. Porque, ¿qué pasó? Claro, desde un inicio lo que tú decías, se nos forma para atender la inmediatez y el sistema está configurado en la inmediatez, pero también en qué momento nos sentamos a pensar la prevención si ya tenemos tantas inmediateces que no hay cómo. Pero creo que este ejercicio de cooperación público-privado nos permite decir, vamos a tratar de generar el mayor abasto posible y eso nos va a permitir trabajar de cara a la prevención. Para aterrizar esto, leyendo la pregunta 14 que dice, ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? Me parece que nos vale la pena pensar en eso. ¿Cómo podría entonces verse un sistema de salud en el que las EPS realmente son gestoras en salud, que realmente puedan tener en cuenta sobre lo que se requiere para mantener a las personas en salud, evitar estas crisis que hablábamos y no servir un interés privado, sino fomentar el bienestar público? Sí, esa es tal vez la cosa o el corazón de lo que ha planteado el gobierno del presidente Gustavo Petro en la reforma de la salud y que quienes hacemos parte de la movilización sectorial desde hace bastantes años, pues hemos venido pidiendo se replantee. Desde el año 2008 la Corte dijo que la salud en Colombia no es un servicio, como lo dice la Constitución, sino que es un derecho, que como tal tiene que generarse las condiciones para hacerlo. En el año 2015 el Congreso de la República lo ratifica con la Ley 1751, que es la Ley Estatutaria de Salud. Y hoy en día no se ha materializado todavía ese proceso. ¿Por qué? Porque a pesar de que los recursos son públicos, a pesar de que los recursos son de todas y de todos, y que tiene unos principios, la ley 100 de universalidad, de solidaridad, donde todas las personas deberíamos tener acceso o derecho al goce efectivo de este tipo de recursos para nuestro bienestar, pues no se ha materializado. Y no se ha materializado por distintas razones. Lo primero es que los recursos, vuelvo a insistir, son públicos, pero el problema es que su administración en su gran mayoría es privada. Ujú. Su administración en su gran mayoría no ha sido adecuadamente regulada. Y fuera de eso, el marco normativo que tenemos hace que hoy las EPS sean creadas o fundadas bajo un régimen de aseguradores financieros. Como aseguradores financieros, digamos, tienen la labor de proteger más que todo, es como que el sistema económico se mantenga alrededor de una entidad empresarial. Y esto es triste decirlo, y yo muchas veces me quejé al respecto, pero el estatuto orgánico que permite, digamos, el funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Salud y bajo el cual se vigila el funcionamiento de, ¿de qué? De las EPS, es el Estatuto Orgánico Financiero.
Es decir, aquí se liquidan EPS, se administran EPS, se manejan EPS como si fueran bancos. Mm. Y es muy diferente la labor y la vocación de cualquier entidad financiera a lo que significa que por medio de los recursos que utilicen cualquiera de las entidades esté atravesado el bienestar y la salud de las personas al interior del sistema. Y eso lamentablemente pues no se ha transformado. Entonces, ¿qué significa, digamos, esta pregunta y el corazón de la reforma? Hoy, ¿cómo llegan los recursos que todos son públicos? Llegan a la ADRES, todos llegan a una bolsa común, por así decirlo. Esa bolsa común hace como esa repartición a cada una de las EPS a la que les corresponda para que haga la administración. Y hay unos recursos, porque también han salido muchas personas a decir, ¿qué necesidad de esta reforma si ya hay un giro directo? O sea, si ya la ADRES paga directamente a hospitales y clínicas, por lo menos en el caso de todas las EPS intervenidas. Una cosa es que pague directamente, otra cosa es que defina cómo o a quién o cuándo o cuánto se va a pagar, porque esto no lo define en estos momentos la ADRES. Sí hay giro directo, pero no hay una gobernanza real sobre los recursos de la salud, porque siguen siendo igual los EPS quienes deciden, quienes postulan y quienes definen cuánto va a ser el pago, a quién va a ser, en qué momento, por qué conceptos, por qué facturas. Que sí ha logrado el giro directo a través de la ADRES, que hoy veamos con mayor transparencia a quién se le está pagando y supuestamente por qué concepto, que eso ni siquiera lo teníamos antes. Anteriormente, esa bolsa gigante que era el FOSIGA, lo que hacía era dividir los recursos a cada uno de los aseguradores y de ahí en adelante perdíamos prácticamente la trazabilidad de los recursos porque cada una de las EPS autorreportaba sus estados financieros y decía qué pasó con mis contratos, pero no solo decía qué pasó con mis contratos, ellos también los revisaban. Mm. Entonces, yo contrato con quien yo quiera, con las normas que yo quiera y yo reviso si mis contratos están haciendo o no. Cuando muchas veces ese yo contrato con quien yo quiera era yo contrato conmigo mismo y yo me reviso a ver si yo estoy haciendo las cosas bien. Eso es lo que pasa hoy. Será Sí. maravilloso. Claro, eso es lo que pasa hoy. Y además el Estado que hacía, los voy a revisar. ¿Y cómo los voy a revisar? Lo que usted me diga que le revise. Páseme a ver, páseme a ver y yo le creo. Sí, Sí, claro. yo le creo porque ese es el principio de transparencia que tiene la normatividad colombiana. Ahora, si lo pillo que le están barrando, ahí sí hay como mirar cómo actuamos. Entonces, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Pues hubo una falta de organización, no sé si intencional o no, del Estado, yo creo que sí fue intencional, de no hacer una vigilancia adecuada. Y muchas EPS desaparecieron, Sí, claro. y desaparecieron quedando deudas. Entonces los prestadores, muchos quebraron en el país. De la ley 100 a hoy, más o menos se han fundado 151 EPS, quedan 29. No. Y las que desaparecieron de muchas ni siquiera hay registro de cuántas deudas quedaron teniendo. Muchos Un hospitales, desfalco, clínicas que mejor dicho. desaparecieron, muchos servicios que desaparecieron. Hay en estos momentos más de 300 municipios que no tienen una sala de partos, o sea, más de 300 municipios que no tienen urgencias. Mm. No hay ningún sistema de salud o servicio de salud dentro de un municipio en el país. Y de los 1.123 que existen en Colombia, que 300 no tengan, pues es casi una tercera parte, ¿cierto? Pues claro. Es bastante importante, una cuarta parte. Entonces es bastante importante el número de municipios y de personas que hoy no tienen realmente de una manera cercana acceso a cualquier tipo de sistema o de servicio de salud. Entonces, esa intermediación o esa definición, pues a todas luces deja mucho que desear, ha permitido que en el camino no solo no se sea eficiente, sino que se hayan generado muchos problemas y muchos casos de corrupción al interior del sistema de salud. El caso del cartel de la hemofilia, el cartel del VIH, el cartel de la salud mental, de todo lo que pasó con Sí. Salucop, que fue uno de los casos, digamos, más polémicos, de lo que inclusive nosotros encontramos ya casi cercano a mi salida a la superintendencia, donde había direccionamiento de recursos, donde se sentaban y decían, la plata va para estas entidades y es para estas entidades, no me importa que los otros hayan prestado servicios de salud, usted le paga a estas personas. Y eso no debería existir al interior del sistema de salud. Y por eso lo denunciamos oportunamente pues, a la Fiscalía General de la Nación, porque eso no puede pasar. Entonces, ¿qué propone la reforma? Que la EPS pase a ser una gestora que no es la que define los contratos. ¿Cómo se definen, digamos, los contratos? Cualquier prestador en el país puede ser susceptible de crear contrato con la ADRES. Puede ser un consultorio particular, o puede ser la Clínica Santa Fe, o puede ser el Hospital Simón Bolívar, el Hospital, qué sé yo, San Francisco de Quibdó, cualquier hospital, cualquier entidad, cualquier consultorio puede ser un prestador del sistema de salud y el contrato es directo con la ADRES. ¿La ADRES qué hace? Recibe la facturación de todos los centros de salud, de todos los centros de atención del país. ¿Y qué hace? Un pago. ¿Un pago sobre qué? Sobre lo que factura. Eso es lo que propone la reforma. Yo le pago lo que usted me está facturando.
Usted presénteme la factura y yo se lo pago. ¿Le pago qué? Le pago el 85% inmediatamente. Al mes de que usted me presente la factura, le pago el 85% para que usted tenga flujo de caja y pueda continuar prestando sus servicios porque son necesarios. ¿Sí? Ese 15% restante yo tengo 3 meses para poder revisar qué pasó con ese 15% restante. Si el 100% de su factura, que ya no la reviso yo, ya aquí hay un tercero que entra a revisar toda la facturación, que serían las gestoras, que además saben hacerlo y hay que aprovechar ese conocimiento. Entonces, esas EPS pasan a ser gestoras y revisan el 100% de la factura. Entonces dicen, Adres, efectivamente, este hospital, lo que le cobró, el 100% es lo que tenía que pagarle. Entonces me faltaba un 15, tome su 15. También puede pasar que la gestora le diga, Adres, hay un 8% que sí estaba bien facturado, adicional, o sea, ¿qué? Ahora se me olvidó sumar, fue un 93% y ese 7% no está bien facturado o no se prestó, entonces vamos a descontarle ese 7%, o sea, es que dice, le pago el 8% adicional, o sea, yo pago el 85, voy a completar el 93, tome su 8, ahí está, ¿listo? Y también puede pasar otra cosa, que la EPS le diga, es que pena, pero es que usted le pagó el 85 y esta gente hizo realmente el 50, el resto son pacientes que no existen o que ha pasado en el país, no es algo descabellado pensarlo, Claro. ¿cierto? Entonces es como, solo tenía derecho al 50. Lo primero que hace la ADER es decir, para la siguiente factura se lo voy a castigar. Entonces ya para la siguiente factura entra en pérdidas porque ya no le voy a pagar todo lo que usted me presente, sino le descuento lo que Lo que usted pagué de más. me cobró de más, me cobró mal. Pero además, inmediatamente alerta a la Superintendencia Nacional de Salud. Superintendencia va y se mete. Porque si usted tiene una glosa de más del 15%, significa que usted sí está haciendo algo mal como entidad y hay que revisar qué es lo que está pasando como entidad y se pueden generar todas las sanciones adecuadas porque hay que estar vigilantes de que efectivamente todos los recursos de la salud se protejan. ¿Sí? ¿La ADRES tiene la capacidad? Sí, hoy le está pagando a gran cantidad de prestadores y paga ultra rápido y además la ADRES tiene montado un sistema que nos permite además ver con transparencia a quién se le está pagando. Solo que va a ser, como va a ser directo, nos va a permitir, digamos, de una manera más franca o más detallada ver qué es lo que está pasando con cada pago. Y es más, hay otra cosa que está implementando, que es la factura electrónica virtual en todo el sistema de salud que va a permitir también conciliar que efectivamente lo que se está declarando en impuestos por parte de la entidad fue lo que cobró al sistema de salud, lo que efectivamente se prestó, adherido al NIT de cada una de las personas que se atendieron, o cédula de ciudadanía de cada una de las personas que se atendieron y realmente integrar los sistemas de información. ¿Para qué? Para generar un sistema que no que sea libre de corrupción, porque yo creo que lamentablemente hay muchas personas que son muy hábiles para generar mecanismos de evasión, pero sí para generar mecanismos de detección inteligente. Claro. Y en algún momento se burlaron del presidente cuando decían, le está sonando el pitico de que están robando. Es que eso ya existe. O sea, no es algo descabellado. No entiendo por qué se burlaban. Si un sistema de información que genere ese cruce de datos es un sistema de Big Data, ni siquiera es de inteligencia artificial. Y en los sistemas de Big Data las alarmas funcionan. Y eso no es descabellado pensarlo. O miren ustedes, cualquier persona que tenga una cuenta o una tarjeta de crédito, lo que sea, se va del país y se va para otro planeta, para otro lado pues, del planeta, porque tampoco en otros planetas hay cajeros. No hay cajeros. No hay Banco Colombia. Uno puede, no hay cajeros. No puede ir a otro planeta, pero no hay cajeros todavía montados. Entonces usted se va a otro lado del mundo. Se va al otro lado del mundo, se va a Japón, qué sé yo, no sé a dónde quiera irse. Y mete su tarjeta de crédito en cualquier cajero. Y en segundos sabe su banco cuánta plata tiene, cuánta le puede dar, cuánto cupo tiene y le da. No le da más ni le da menos. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y eso se traduce en tiempo real. Y son sistemas de información distintas, y son sistemas de información digitales, y son sistemas de información, digamos que inclusive a veces riñen en idiomas. Y no es algo descabellado, es algo natural. Y también pasa que a veces uno está sentado y le llega el mensaje, usted fue el que hizo esta transacción. Cuando el banco le pregunta a uno, confírmeme que usted fue, es porque algo se sale de la normal. Sí, claro. Cuando un comportamiento se sale de la normal. Entonces, si sabemos que hay un hospital que atiende una población frecuente de 100 personas al mes y que la población frecuente que atiende porque se convierte regular, el sistema va aprendiendo y va manejando los datos. Es que son 100 personas las que viven ahí en esa zona donde vive el hospital. Entonces, lo normal es que este hospital gaste tanto. Si se puede salir, sí, claro, obvio, va a haber una eventualidad donde el hospital facture Es un hospital que maneja pacientes de alto costo, es distinto a un hospital que maneja pacientes regulares. Hay una normalidad en su comportamiento. Cualquier cosa que se salga de esa normal genera una alerta. Sí, Aquí lo que se está planteando es un sistema inteligente de información que hoy nos permita tener esos datos condensados. Pero como hoy no existen, porque hoy, vuelvo y les digo, lo que se hace es que se le da la plata para que la administre y la gestione una entidad
que hace su autorreporte y su autorrevisión, pues es muy complicado tener ese control. Sí, claro. ¿Qué propone la reforma? Sigan participando, ¿sí? Sigan verificando, pero además hace un estímulo muy interesante para mí. Y es que le dice a la EPS, yo como Estado además le voy a dar a usted plata adicional a lo que es la administración, a lo que es el funcionamiento, si usted me da buenos resultados. Entonces, si usted mejora cifras en salud, por eso se van a llamar gestoras de salud. Si usted me mejora la salud de una población, le doy un 1% adicional. Si usted hace que el cliente, la persona, el usuario, el paciente esté satisfecho, le doy un punto más adicional. O sea, si la percepción de las personas que están en esa gestora dice, es que es una chimba, me atienden full Sí. bacán, o sea, yo nunca he sentido, tenga su 1% más, chévere que se esfuercen por eso, ¿sí? Entonces, todo ese, y si además yo demuestro que soy eficiente en el manejo de los recursos, entonces yo digo, no, al contrario, como estoy implementando muchas más medidas de prevención, me disminuyeron los pacientes que tienen cáncer, entonces claro, se me bajó el costo de general de Claro. atención de mi Claro. población. Entonces, si yo genero satisfacción, si yo genero disminución de cifras en salud y si genero además disminución de costos siendo bueno en esas cosas, me llevo un 3% adicional. Es decir, es un estímulo interesante a que estas gestoras realmente hagan su trabajo como unos terceros en el sistema y no como quienes buscan lamentablemente lo que pasa hoy, que es un beneficio económico desmesurado y que en la mitad pues se quede la vida y la salud de las personas. Es que es eso, es a raíz de... Perdón, yo aquí. Es a raíz de, digamos, la salud humana y muchas veces pues eso incluye dolores, sufrimientos, tiempos de espera que estas entidades están lucrándose y me parece que es como lo más descabellado que en efecto llevemos tanto tiempo confiándonos de un sistema que ha mostrado que, digamos, en muchas instancias falla o que, digamos, sus intereses al no estar alineados con la preservación de la salud, sino más bien con la privatización de las ganancias, pues efectivamente ahí está su pan de cada día. Entonces, pues se queda más bien con ese enfoque de que, ah, no, yo tengo que apuntar es a esto. Y si las personas de por medio, pues quedan cortas en salud, ahí usted. A mí me parece digamos, plantearse una manera diferente de que la salud no simplemente sea esto que lo que decíamos ahorita, que ya fue el último que me aguanté y ya no puedo más y al fin, entonces me voy a dar la pela y yo sí voy a hacer este gasto en mi salud, ahí sí lo hago, sino que realmente pueda yo ver que la entidad le invierte a mi salud, yo esté dispuesto a invertir en la entidad por parte de mis aportes, por decir algo, y así, digamos, se debe a esta colaboración que decíamos como entre lo productivo y lo empresarial también, porque de otro modo, pues claro, siempre va a haber esta animosidad que de otro modo pues termina convirtiendo y demonizando a las entidades prestadoras de salud, pero también entonces queda sufriendo a raíz de ello el paciente y las personas en el medio. Total que sí. Gracias. Bueno, yo creo que las siguientes dos preguntas, o sea, como que lo que decía que ahorita es muy cierto, o sea, como que todas las preguntas son como una cadena, ¿no? Que te van como llevando y, pues, digamos, ya hemos tocado algunos de los temas que mencionan estas dos preguntas, que es, bueno, la número 15 que se está de acuerdo con que se garantice un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo con ampliación de los servicios necesarios de carácter público, privado y mixto. Y la otra es si está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para garantizar a los empleados y trabajadores de salud la vinculación laboral, los derechos laborales y el salario justo, que no por ser la última es la menos importante, porque pues es algo que ya mencionamos hace un momento. Y creo que está muy relacionada precisamente lo que tú acabas de mencionar, el modelo de atención primaria, pues de una gestora de salud más que una empresa prestadora de servicios de salud, ¿no? Es que totalmente el nombre incluso, pues ya le indica a uno bastante en qué cambia, digamos, la funcionalidad de estos entes de salud. Em, Sin embargo, pues bueno, yo quisiera que pasáramos un poquito más como para ir finalizando, eh, hablar acerca del impacto que esto puede tener en la población diversa. Entonces, pues no sé si Kev quieres como acercarnos hacia allí. Sí, bueno, yo creo que un poco la lectura que hemos venido haciendo de estas preguntas nos demuestra, primero, que no es un tema fragmentado, cada cosa es codependiente con otra, y esa debe ser la reflexión.
creo yo que, insisto, de cara a los momentos en los que como personas diversas, sexo, género diversas, nos encontramos, es entender que la consigna no se debe quedar o resulta insuficiente en anunciarnos como estamos aquí, qué chimba, y ya, sino que debe entenderse también como un primer paso en el acceso a, pero también uno teniendo una perspectiva crítica de, bueno, listo, el blanco, súper hegemónico, hombre rico, cisgénero, heterosexual, ya está en salud. Y entre ellos la clase media ya está en salud, pero es una salud tan precarizada que en últimas la consigna tampoco puede quedarse en, listo, métame a los servicios, quiero los servicios de todo el mundo. Y los servicios de todo el mundo, en términos de lo promedio de la clase trabajadora, pues es una mierda. Entonces también creo que este ejercicio nos convoca a no solamente decir queremos ser iguales y usar la palabra iguales como simplemente una frase de cajón, sino que debe ser también un llamado al reconocimiento crítico y al posicionamiento político de lo que significa darse reivindicaciones y consignas en el marco de la defensa de la diversidad. ¿En qué sentido? En que yo pelearme el acceso a servicios, como hablábamos ahorita, y el epicentro de esta discusión en la salud, involucra también pensarme el beneficio de un trabajo que sea digno, que esté bien remunerado, que me permita un estilo de vida que sea estable, pero eso también involucra lo que hablábamos, digamos, de discapacidad, que no solamente se queda allí, pero que es un foco interesante y muy necesario de poder habitar y recorrer la ciudad. Entonces, el transporte, las condiciones en las que me llego a movilizar, también en términos de la educación. Entonces, pensarnos, listo, yo quiero ingresar al servicio a la salud, pero si volvemos a la discusión de la salud ha venido siendo construida desde un carácter pensada en el hombre, ¿sí? Pues entonces acceder a la salud no me va a servir de mucho si tampoco cambiamos la estructura en la que se formula la salud. Sí, Ujú. entonces creo que la discusión debe ser un llamado y una reflexión a politizar el ejercicio de la defensa de los derechos como sexo, género, diversidad y pensar que esto nos va a volcar necesariamente a involucrarnos, apropiarnos y participar de escenarios que también son amplios y creo que parte de ellos justamente la consulta popular. Su planteamiento no es ajeno ni distante a la realidad de las personas sexogénero diversas y por muy buena fe creo que muchas personas adentro que han intentado movilizar estas cosas pues lo han hecho pensando también en la diversidad. De entrada, Luis Carlos, pues es una realidad que te ha atravesado, que has defendido abiertamente. La oportunidad que tuvimos de hablar muy pequeño con Mafe Carrascal, que también pues como ponente de la reforma laboral, también se lo pensaron, también estuvo allí, también fue una reivindicación propia. Entonces creo que el llamado también es a que, claro, la marcha por el orgullo es un escenario de reconocimiento en principio identitario en términos de cómo se expresa hoy en día, pero su sentido profundo es un sentido ideológico y político. Y eso significa que todo lo que gira en torno a un acceso digno y justo de los derechos, pues va a significar unos esfuerzos de nosotros, nosotras y nosotros porque allí es donde está la verdadera inclusión del ejercicio, y no en términos de que lo demás no lo sea, sino en términos de que tiene que ser integral, ¿sí? Entonces, yo creo que además esto también nos va hilando con unos ejercicios que son institucionales, y un poco de ello era lo que decía Juanis al principio, y es, pues nos encontramos también atravesando, que creo que es una disputa bastante dura, importante, y que creo que la ganemos o no, también significa dar unos pasos en unas discusiones interesantes y tiene que ver con el proyecto de ley integral trans, porque aparte es uno de los proyectos que más nos plantea, como su nombre lo dice, la integralidad de las cosas, ¿sí? Como hacer una lectura completa de lo que significa pensarse estas disputas y creemos que en ese sentido es importante como que podamos darle un espacio de también responder unas preguntitas respecto a lo que significa el alcance de este proyecto. Entonces yo voy a leer la primera y es que ya hemos evidenciado que hay deficiencias infinitas en el sistema de salud, pero entonces, ¿qué consideras que puede ser clave para impulsar aquello que se ha venido estipulando en la ley integral trans para la garantía de acceso a servicios de salud necesarios para la población trans en Bogotá? Es decir, ya evidenciamos y hemos develado que hay unas grandes dificultades en el acceso, en el goce del derecho a la salud, pero ¿cuál es ese elemento importante impulsar que responde al carácter diferencial del ser trans en la ciudad de Bogotá para el acceso y el disfrute de la salud? ¿Qué hay que hacer adicional? Yo creo que son casi todos los puntos de la ley integral, porque es que aquí lo hemos tocado.
de manera directa. La salud no es únicamente cómo se organiza o cómo se configura el sistema de salud. Ujú. Y las personas trans en particular tienen bastantes dificultades hoy con acceder a muchos servicios sociales y a los servicios sanitarios por distintas razones. En el caso particular del sistema de salud, hay una barrera fundamental que es la negación del nombre identitario y la constante violencia que se presta al interior de muchos sistemas de salud por el desconocimiento real, por la mala educación, por muchas cosas que atraviesan no solo a personas que hacen parte del sector salud, sino también personas inclusive administrativas de las Mm. entidades que prestan servicios en salud y que se genera y se configura también como una barrera. Un segundo tema fundamental al interior del sistema de salud en el cual la educación tiene que tener un elemento, digamos, realmente transformador para que esto no vuelva a ocurrir, es la patologización de las personas trans y también la estigmatización alrededor de que las únicas patologías que aplican o que son propias de las personas en general diversas son las que tienen que ver con la salud sexual y básicamente con el estigma por la infección por VIH. Sí. Y que no existe absolutamente nada más en la población diversa en general cuando se acerca al sistema de salud. Eso también es una cosa que se tiene que eliminar y esos son algunos de los temas per se más graves que tiene el sistema de salud. Sin embargo, si una persona no tiene, como ya lo vimos, un trabajo digno, estable, una posibilidad de vincularse al sistema de salud, pues claramente va a tener todas las afectaciones relacionadas con no tener un sistema de salud de calidad y oportuno. Si una persona no tiene las oportunidades para generar una educación completa, libre de violencia, libre de discriminación, que le permita terminar toda su educación y en ese sentido mejorar su calidad o su oportunidad laboral, pues no va a tener esas condiciones dignas para la prestación de un sistema de salud y para una salud verdadera al interior de cada una de sus vidas. Si los elementos que son las instituciones que son de cuidado siguen generando muchas violencias como se generan hoy para las personas trans, como es que la policía en muchas oportunidades genere maltratos, como es que el sector educativo expulse, como es que el sistema de salud rechace y como es que inclusive las familias también generen expulsión en el interior de los hogares, pues obviamente no vamos a tener las mejores condiciones para el desarrollo adecuado de cada una de las personas en sus individualidades y se pueda realmente representar en un bienestar o en un estado de salud adecuado a cada una de las personas. Entonces, yo sí siento que cada uno de los artículos de la ley trans, independientemente de que no esté directamente relacionado con el acceso a servicios de salud, sí tiene un impacto muy importante en lo que es la salud de las personas trans y sí se complementa, digamos, integralmente con todo esto que hemos venido hablando en materia de derechos laborales, en materia de garantía y de acceso y en materia de oportunidad a la atención en materia de salud. Bueno, creo que este ha sido un espacio muy, muy valioso. En realidad, creo que también acabo de comprender muchas cosas y creo que quienes están escuchándonos también han podido desvelar un poco cómo funciona el sistema de salud en realidad, ¿no? A partir pues de todas las reflexiones que hemos venido haciendo, porque creo que también uno muchas veces se acerca em, pues, a las entidades prestadoras de servicio de salud y desconoces cómo funciona en realidad absolutamente todo. O sea, lo único que tú ves es pues tu interacción directa. Y hay una complejidad en realidad alrededor de esto, digna de que estuviéramos hablando aquí muchas horas más. En realidad, específicamente, también porque me gustaría que en otra oportunidad pudiéramos profundizar específicamente sobre lo que significa la salud por fuera de las ciudades capitales del país, ¿no? Que creo que eso también es algo que, si bien mencionamos, debería ser como un poquito más, digamos, analizado, ¿no? Porque pues uno tampoco, digamos, uno va de paseo y a veces uno ni siquiera se fija en dónde queda el hospital, digamos, por Mm. ejemplo. Entonces, también me parecería como muy interesante conocer esas dinámicas, pero como lamentablemente el tiempo hoy se nos ha acabado. Quisiera cerrar más con una reflexión relacionada alrededor del último tema que estuvimos tratando y es en general el acceso de las personas con experiencia de vida trans pues al sistema de salud en general. Y es que muchas veces tienen que recurrir a tutelas, ¿no? Para poder acceder a cosas que son pues básicas, o sea, muy, muy básicas, no solamente la violencia que se ejerce en sí en términos culturales a través de cómo son tratadas y demás, sino la misma violencia que es no recibir los tratamientos adecuadamente, entre otras cosas como los exámenes que se les deben hacer para las hormonas, porque obviamente todos los cuerpos tienen una recepción diferente a las mismas, ¿no? Que sobre eso también podríamos hablar un montón. Em, pero creo que
es muy importante que reconozcamos que esta ley, como tú lo mencionabas ahorita, Luis Carlos, em, procura también encontrar esos espacios en que las personas puedan terminar, si bien no directamente está relacionado, pues digamos, puedan encontrar un acceso más digno, por ejemplo, a través de mejores condiciones laborales, bueno, de garantías que el Estado les dé para este escenario. Y quisiera que cerráramos tal vez con una reflexión que tú quisieras dejarnos a partir de todo lo que hemos hablado específicamente sobre la importancia de un sistema de salud digno, y que en esa dignidad no se incluya únicamente como a las personas heteronormadas, sino también a las personas diversas. Bueno, yo creo que en particular con el sistema de salud hay un llamado de atención muy importante a todas las personas y es que una de las principales barreras que ha tenido la discusión de una reforma a la salud es que la gente ni siquiera entiende lo que tú decías, cómo funciona el sistema de salud actualmente. Que lamentablemente el miedo a las transformaciones en un sistema que resulta de vital importancia para las personas, pues es algo que han aprovechado muchos sectores para desvirtuar todo lo que puede traer la reforma a la salud. Entonces yo creo que el primer llamado de atención, el primer mensaje es a que mantengamos un debate abierto, a que el debate esté libre de violencia, por favor, Ujú. y a que sobre este marco de las ideas realmente podamos repensarnos un sistema de salud que además no es lejano a lo que ocurre en casi todo el mundo. Realmente es raro ver sistemas de salud como el colombiano. Que alguna vez algún periodista me decía eso, me decía como, ¿por qué no explican la reforma diciendo que esto es lo que existe en todo el mundo, menos en Colombia? Y yo decía, pues de pronto eso sería una mejor forma porque hay muchas personas que confían más en los sistemas de salud por fuera que en nuestro sistema y que en comparación pues realmente no es el mejor sistema del planeta como nos lo vendieron en algunas otras oportunidades, Mm. sino que tiene bastantes carencias que tenemos que empezar a suplir. Entonces creo que sí hay una gran oportunidad de aprendizaje, de discusión que hoy el país nos llama a que el debate político se haga con altura, sin violencia, y que en este tema en particular creo que hay mucho de lo cual podemos aprender. Y precisamente ese tema de hacerlo libre de violencia y de ser un sistema de salud digno, pues nos habla de que podamos desescalar la violencia a tal punto de que podamos entender que como raza somos exactamente los mismos seres y que tenemos las mismas necesidades, los mismos derechos y que cuando hablamos de derechos no debería existir ningún tipo de estratificación, de maltrato, de discriminación o de brechas y que cuando entendamos eso definitivamente podríamos estar en un mundo mucho más, no solo más justo, sino más feliz y más fácil de vivir. Bueno, Luis Carlos, muchas gracias por este espacio con Revolución en Rosa. Recuerden escucharnos en nuestro próximo programa, aquí en el marco de La Bolche Radio, una iniciativa radial de El Semanario Voz. Muchas gracias a Juan y a Kevin también por compartir esta mesa. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Chais. Adiós. Adiós. Ay, vamos. Ya terminamos. Ay, perdón. Uy. ¿Cómo así no las voces? No, no estaba ahí. Sí O sea, todo se esto pusieron quedó en a grabar. blooper. Parece algo.